El día de hoy voy a hablar acerca de el cheque como título valor. El cheque es un instrumento mediante el cual el titular de una cuenta bancaria puede disponer de los recursos que posee en ella o del cupo de sobregiro que el banco le ha otorgado. Además, el cheque se erige como un título valor para el beneficiario o portador del mismo, al contener una orden incondicional de pago. Puede hacerlo efectivo ante el banco librado. Al ser un título valor, procede la acción cambiaria cuando no sea posible el cobro del cheque, acción que se dirige contra el librador y no contra el banco librado. Relación de el cheque y la cuenta corriente. El cheque está ligado a un contrato de cuenta corriente, lo que quiere decir que el girador del cheque debe tener una cuenta corriente en el banco librado. El banco librado solo pagará el cheque si el cuentaviente dispone de fondos en él, pues la cuenta corriente no es más que un contrato de depósito, más no un contrato de crédito, que le permita al banco asumir ese pago de los cheques. Aunque excepcionalmente los bancos aprueban sobregiros bancarios que en realidad son una línea de crédito ligada a la cuenta corriente. Existen algunas excepciones en que el cheque no esté ligado a una cuenta corriente, como en el caso del cheque de gerencia. ¿Cuáles son esos requisitos del cheque? Para que un cheque sea válido, lo que quiere decir que preste mérito ejecutivo en la medida en que constituye efectivamente un título valor, debe cumplir con ciertos requisitos que de forma expresa señala el Código de Comercio. En primer lugar, el artículo 712 del Código de Comercio señala que el cheque solo puede ser expedido en formularios impresos de cheques o chequeras y a cargo de un banco, que son suministrados por el mismo, que están enumerados a fin de identificarlos y relacionarlos con la cuenta corriente respectiva. Respecto a esos requisitos que se debe tener en el cheque, señala el artículo 713 del Código de Comercio que primero debe contener la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero, segundo, el nombre del banco librado y tercero, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Además, el mismo artículo señala que se debe cumplir con aquellos requisitos generales de los títulos valores contenidos en el 621 del Código de Comercio, que son, primero, la mención del derecho que en el título se incorpora y segundo, la firma de quien lo crea. Naturalmente, se debe indicar el valor por el que se gira el cheque y, en algunos casos, la fecha en la que debe ser cobrado, como en el caso de los cheques posfechados. ¿Cuál es ese contenido del cheque? En razón a que los cheques deben ser expedidos o girados en un formato preimpreso de un banco, pues este ya incluye un contenido, de manera que quien diligencie el cheque solo debe rellenar los siguientes datos. Primero, la fecha de expedición del cheque. Segundo, el valor del cheque en números y en letras. Tercero, el nombre del beneficiario del cheque. Y cuarto, firma del creador del cheque, ya sea el dueño de la cuenta corriente, librador o girador. Para el pago del cheque, el artículo 717 del Código de Comercio señala que el cheque será pagado a la vista, es decir, cuando el tenedor del cheque lo presente ante el banco librado para ser cobrado. Normalmente dice la norma que el cheque siempre será pagado a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta. El cheque postdatado será pagadero a su presentación. Incluso el cheque posfechado debe pagarse a la vista, esto es cuando se ha presentado ante el banco para su pago, incluso si se presenta antes de la fecha indicada. El artículo 720 del Código de Comercio también señala esos pagos parciales del cheque, ya que el banco estará obligado en sus relaciones con el librador a cubrir hasta el importe del saldo disponible, salvo disposición legal que lo libere de esta obligación. Si los fondos disponibles no fueran suficientes para cubrir el importe total del cheque, el librado deberá ofrecer al tenedor el pago parcial, hasta el saldo que tenga disponible. Clases de cheques. Existen distintas clases de cheques para situaciones o necesidades distintas. Encontramos primero cheques al portador, que es el cheque en el que se le da orden de pago a cualquier persona que lo porte. Es decir, que no existe un beneficiario en particular. Segundo, encontramos el cheque nominativo, que es aquel en el que se indica de forma expresa el nombre del beneficiario. Y encontramos el cheque cruzado, que es un cheque en el que se le cruzan dos líneas, indicando entre ellas el banco en el que debe ser cobrado. Caducidad del cheque. La caducidad del cheque ocurre cuando no es presentado para su pago dentro del término que indica la norma, que son 15 días contados desde la fecha de su expedición o como máximo 6 meses. ¿Cuáles son las partes de un cheque? En el cheque intervienen tres partes. Primero, el cuentaviente o cliente que gira o expide el cheque. Segundo, el banco a quien se le da la orden de pagar el cheque, donde el cliente tiene la cuenta corriente. Y tercero, la persona a quien se le ha de pagar el cheque, cuando lo presente ante el banco, que puede ser expresa o al portador.
Por otro lado, ¿cuál es la finalidad del cheque? El cheque sirve para distintos fines. Primero, transferir dinero. Segundo, hacer pagos en distintas razones. Y tercero, servir como una garantía.